Tenemos en una videollamada al abogado Luis Pérez de Hacha, experto en Derecho Constitucional, Fiscal y Administrativo. Y le agradezco mucho que esté con nosotros esta tarde en Mega Noticias. Luis, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Juan Carlos. Un gusto estar de nueva cuenta con ustedes. A la orden. Luis, pensando en los trabajadores que en este momento nos están viendo, es decir, un trabajador que esté empleado en una empresa que presta el servicio de seguridad privada, pensando en una cocinera que trabaja en un comedor que le presta el servicio subcontratado a otra empresa para dar el servicio de comida, desayuno, de cenas, pensando en algún contador que nos esté viendo en este momento que le presta el servicio subcontratado a otra empresa. ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Está en riesgo su trabajo? ¿Están en riesgo sus trabajos? Yo desde la perspectiva de esos trabajadores no veo en riesgo su fuente laboral. Me explico. Lo que está haciendo la reforma simplemente es para esos casos de auténtico outsourcing de subcontratación laboral por servicios especializados como los que estás señalando. Lo que sucederá es que ahora sí los trabajadores, al momento de que sus patrones tendrán que estar inscritos en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y ante esa Secretaría y las autoridades correspondientes demostrar que sus patrones están cumpliendo con sus obligaciones legales y fiscales, en esa medida me parece que los trabajadores tendrán mayor certidumbre de que sus derechos están siendo respetados. Sí, ahora Luis Pérez de Hacha, un trabajador que esté en una panadería, por ejemplo, en este momento, subcontratado por una tercera, es decir, una panadería que tenga un outsourcing para subcontratar panaderos, ahí sí, entonces la panadería tendrá que contratarlos directamente en un plazo de 3 meses, según la reforma. Es correcto. Eso le pasará a la panadería y cualquier otra empresa que tenga bajo los mecanismos de outsourcing o insourcing que se le denominan. Y así actuará en el caso de la panadería como un verdadero patrón el dueño de la panadería. No aparecerá una tercera empresa que nada tiene que ver con los servicios de elaboración de pan, y que por lo tanto ahora el trabajador conocerá y sabrá específicamente quién es su patrón. En esa medida sí se está haciendo, desde mi punto de vista, un avance importante en la protección de los derechos de los trabajadores. Sí, hay voces que advierten que esto va a generar desempleo, que no se da en un contexto adecuado para la economía del país, que va a provocar que empresas rescindan contratos o despidan a personas para poder asumir las plazas y para poder asumir los contratos de los empleados que tienen subcontratados. Es decir, va a proteger a unos, pero va a despedir y va a desproteger a otros. ¿Este fenómeno es correcto? ¿Esta apreciación, esta lectura es correcta, Luis Pérez de Hacha? En el sector empresarial hay una inquietud resultado de las indefiniciones que todavía se tienen que tomar por parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. En términos de la reforma que se está trabajando, que por cierto ya está dictaminada en Cámara de Diputados, ya está dictaminada en el Congreso, es decir, y hay una opinión positiva de que se siga adelante con esto. De hecho, se espera que se esté publicada, entre en vigor el Día del Trabajo, el 1 de mayo próximo. Ciertamente lo que nosotros estamos viendo, o yo estoy viendo como asesor empresarial, es una inquietud por parte de los empresarios, de los patrones, sobre reglas que están pendientes de definir, qué constituye en verdad subcontratación laboral, que no cualquier tipo de trabajo contratado con terceros tenemos que asimilarlo a subcontratación laboral. Por ejemplo, si a mí me contratan los servicios profesionales como independiente, no es que estén subcontratando mis servicios y los de mis abogados, es un servicio personal independiente. Lo mismo pasa con la proveeduría de bienes. Bueno, vendo ventanas, ahí no puedo una desarrolladora inmobiliaria.
No podemos pensar que esa desarrolladora inmobiliaria pues esté subcontratando a toda la plantilla laboral de la empresa que le vende ventanas. Todas esas indefiniciones sí tienen una carga de inquietud en el sector patronal, sobre todo respecto de los costos que les va a implicar. Porque hemos hablado de la parte de la PTU. Las reglas son las mismas, el 10% de la utilidad reportada para efectos fiscales. Nada más que se va a topar a 3 meses, no se va a repartir más. No va a quedar abierta, como señalaba hace un momento, que puede ser hace más de un año de PTU en prestaciones que se estaban a veces pagando, que se tenían que pagar a los trabajadores. En esa parte no. Sin embargo, hay una carga que va a repercutir directamente sobre la nómina, a cargo de los patrones, los pagos de cuotas del IMSS, el Infonavit, las retenciones de impuestos, primas vacacionales, que son derechos laborales. Sin embargo, ante una realidad que tenemos en México, de que la nómina de los trabajadores está muy cargada con impuestos y contribuciones fiscales. Yo creo que en esa medida, al momento en que los empresarios tengan que sacar las cuentas del costo que les representa, una de sus decisiones tendrá que ser optimizar su plantilla laboral y por lo tanto prescindir de algunos trabajadores. Me parece a mí que va a ser un paso importante que se tendrá que evaluar en mediano plazo y corto plazo probablemente también. Sí, Luis Pérez de Hacha, en cuanto al reparto de utilidades, dice la Secretaría del Trabajo que estas van a aumentar en un 156%, si no me equivoco con la cifra, para los trabajadores que reciben esta prestación. Son la excepción, son pocos casos, son pocas empresas que tienen extraordinarios repartos de utilidades. Pienso en las empresas mineras del norte del país, que un trabajador minero puede ganar entre 8, 10, 12 mil pesos mensuales, pero recibir cada mayo un reparto de utilidades de 300, 400, hasta 500 mil pesos. Sé que van a promediar los últimos 3 años y los 3 años que promedien del reparto de utilidades es lo que va a prevalecer sobre el sueldo de 3 meses topado. Sin embargo, con el paso de los años, este tipo de empresas que generan mucha utilidad como las minas terminarán pagando mucho menos a los trabajadores, pues pudiera haber un año malo, pudiera haber un año con pérdidas, pudiera haber un año que el promedio se baje, entonces eso va a repercutir en el futuro hacia trabajadores que reciben estos pagos extraordinarios. Sí, sin lugar a dudas. En una misma situación podemos poner a los bancos y a otras empresas que generan altos flujos y que son bien conocidas en México. Sin embargo, pues son las reglas a las que están sujetos todos los trabajadores y todas las empresas del país. En ese aspecto, me parece que este primer jalón que se va a dar con la PTU, a la vuelta del tiempo se tendrá que estabilizar y solo las empresas verdaderamente ganadoras, como lo marca la Constitución y las leyes laborales, son las que terminarán asumiendo el costo de la PTU. Una empresa perdedora o en estos tiempos difíciles por la situación sanitaria y económica, difícilmente tendrá que pagar PTU en estos momentos. Sí, se antoja muy difícil que el reparto de utilidades de este año, que corresponde a lo que ocurrió el año pasado, pues sea muy sustancioso. No serán excepciones las que haya para el reparto de utilidades, pero en alguna ocasión se va a normalizar esta situación. Este tope del reparto de utilidades del PTU, topar a tres mensualidades o al promedio de los últimos 3 años, ¿compensa el hecho de que tengan que llevar a la formalidad a empleados subcontratados? Es decir, ¿una cosa compensa a la otra en términos económicos, en términos de flujo para las empresas? Mira, la parte de la PTU de suyo ya es pesada. Si lo ponemos en términos muy simples, es como si se tuviera una prestación adicional del 10% a lo que se paga de impuestos sobre la renta. Es decir, traemos las empresas un 30% de impuestos sobre la renta sobre utilidades, más un 10%. No es impuesto, pero sí es una carga inmediata que afrontan los patrones. En esa medida, sí es un costo significativo que tendrán que asumir las empresas.
Pero está la otra parte sobre la que creo que falta detallar más. Un trabajador, además, cuando es contratado, tiene la retención del impuesto sobre la renta, la tarifa que le corresponda, que llega hasta el 35%. Pero además se tiene que pagar la cuota al IMSS y se tienen que pagar las aportaciones al Infonavit. Este es otro costo adicional sobre el que no se ha platicado estructuralmente. Entonces tenemos PTU, más impuestos sobre la renta, más cuotas al IMSS, más aportaciones al Infonavit. Ya la carga de las empresas es significativa. Pero además, pues hay que meterle aguinaldos, hay que meterle primas vacacionales y otras prestaciones laborales. Esto significa que en el volumen total de la carga que van a afrontar los patrones, el costo sí se puede, habría que sacar cuentas, pero sí se puede multiplicar por un 80%, 70%, 100%. Yo creo que esa es la carga de la que se están inquietando los patrones con el motivo de esta reforma del outsourcing. Luis Pérez de Hacha, experto en Derecho Constitucional, Fiscal y Administrativo, le agradezco mucho que nos haya tomado esta videollamada. Un gusto y un abrazo a todos. Hasta pronto. Igualmente.